Primera pauta en la 100.5. Bien, la política, ¿no cree usted que se ha ido de vacaciones? ¿No cree usted que las cosas se han bajado ha bajado la presión? Ayer hubo varias novedades. La propia ministra del Interior, Carolina Toá, en una entrevista en Mesa Central en Canal 13, marcaba puntos importantes en la agenda. Por lo pronto anunciaba que 25 pensiones de gracia, usted sabe que hay una polémica en torno a ese punto, son 25 las que van a ser revocadas, pero dijo que se van a mantener aquellas que tengan que ver con pérdida de globo ocular, es decir, con aquellas lesiones que son permanentes. La bancada de la UDI ha dicho que van a volver a poner sobre la mesa una nueva comisión investigadora a la luz, ¿no es cierto?, de los equívocos que ha tenido este proceso. De eso queremos conversar esta mañana con el presidente de la UDI, senador Javier Macaya. Muy buenos días, Javier, ¿cómo le va? Claudia, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Aquí cerrando un enero intensísimo, tanto por temperaturas como también la política, ¿no? Que no ha bajado mucho de presión. A ver, ayer lo decía el senador Macaya, la ministra Toá anunció que 25 pensiones de gracia van a ser revocadas y que se van a mantener aquellas de daño ocular, pero también veíamos una reacción de parte de la UDI de volver a poner sobre la mesa una comisión investigadora. Primero, ¿cómo recibe este detalle que hace la ministra Toá respecto a estas 25 revocaciones? ¿Le parece bien? ¿Tiene sospecha respecto a los números? ¿Cómo lo ve? Yo creo que siempre es útil recordar la historia, y cuando uno revisa esta situación, donde hasta hace algunas semanas atrás la ministra Toá decía de que las pensiones de gracia no se podían revocar, que fue lo que generó que varios parlamentarios de la UDI, entre otros, tuviesen que presentar un proyecto de ley para poder revocar las pensiones que habían sido otorgadas a personas que con antecedentes penales hubiesen revisado estas pensiones, hubiesen recibido estas pensiones, porque creo que es útil recordar también, Claudia, que lo que se entrega acá son pensiones de gracia, o sea, lo que hace la Contraloría es la revisión de las pensiones de gracia entregadas a un grupo seleccionado de personas. A mí me da la impresión de que ahora, reventándole esta situación, la ciudadanía, por cierto, indignada por el mal uso de los recursos públicos y entregarle un premio, algunos lo han calificado un premio a quienes de alguna manera también lo ayudaron a estar donde están, lo han dicho algunas personas. Creo que sí, pero ayer la ministra, Javier Macaya, la ministra decía, yo no conozco a ninguna de estas personas. En el fondo es importante hacer pie de que son 10 los casos donde está el cuestionamiento más formal, y lo que ella planteaba es que de esos 10, uno venía del gobierno anterior, del expresidente Sebastián Piñera, y 9, ¿no es cierto?, es donde está puesto la lupa, porque hay también aquí, ¿no es cierto?, una poca claridad respecto de qué antecedentes estaban sobre la mesa, qué pasa con las certificaciones médicas para poder acceder, y también, ¿no es cierto?, el recorrido penal de estas personas que fueron entregadas estas pensiones de gracia. Tú lo has dicho, Claudia. La ministra dijo: yo no conozco a ninguna de esas personas, y se entregaron pensiones de gracia a personas que, por cierto, no se conocían ni se revisaron sus antecedentes. Y creo que hoy día esto de tirar la pelota al gobierno anterior es más antiguo que el hilo negro. O sea, es un gobierno que no asume responsabilidades sobre sus actos y utiliza todas las facultades que tiene. Lo hizo con los indultos, lo está haciendo con esto, de manera negligente, o peor aún, con otro tipo de intereses, y eso también es parte de lo que es las comisiones investigadoras y en las acciones que se van de fiscalización que van a seguir estando en esto, va a tener que explicarse. Yo creo que lamentablemente a esta altura se ha convertido en un estilo de gobernar. Primero niegan los hechos, dicen que no se puede, que no ocurrieron, luego reaccionan escandalizados cuando son descubiertos, y no hay ninguna autoridad responsable. O sea, al final del día, ¿quién es la autoridad responsable? Sí, ahí hay un punto, senador Macaya, conversando aquí en Primera Pauta. Cuando se está hablando de responsables políticas, hay quienes están mirando la figura del subsecretario Manuel Monsalve. De hecho, el propio Diego Chalpen decía que le parecía que era la figura responsable daba a entender que tenía que dar un paso al costado. ¿También lo cree usted, que Manuel Monsalve tendría que dar un paso al costado? Estamos, fíjate, por completar los 2 años de gobierno del presidente Boric, y hace algunos meses atrás Jackson, después Montes, hemos pasado por el ministro de Educación. Fíjate que, a la oposición no le corresponde estar poniendo y sacando ministros, a la oposición le corresponde ser todos los fiscalizadores que tengamos que hacer, y por cierto, acá hay una responsabilidad administrativa que recae en la Subsecretaría del Interior, y tendrá que el gobierno asumir esa responsabilidad.
Nosotros vamos, hoy día de hecho hay algunos diputados que van a pedir en la Fiscalía, encabezados por el diputado Juan Antonio Coloma, Jorge Alessandri y otros, van a estar en el Ministerio Público pidiendo que se investiguen no solo a los funcionarios públicos involucrados, porque también a quienes han recibido estas pensiones de manera fraudulenta, qué antecedentes entregaron o se omitieron, y es, reitero, Claudia, o sea, uno puede estar permanentemente en la solicitud de renuncia de ministros, pero es un gobierno que no asume sus responsabilidades, no hay responsables, y la cronología está ahí para cualquier persona que la quiera revisar. La ministra del Interior decía ayer, o sea, hacía pie respecto de que esto era un proceso que se había hecho mal, ¿no? Y del cual daba cuenta, pero también decía que, ojo, que acá también hay un tema que tiene que ver con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ellos son la instancia encargada por ley de hacer esa revisión de antecedentes penales, y la ley misma dice que tener antecedentes penales no es obstáculo para poder acceder a las pensiones de gracia. ¿Sabes lo que pasa? Que Chile está atravesando por una crisis gravísima en materia de delincuencia y de violencia. En mi región, hace un par de días atrás, un camionero y su acompañante y un menor de edad, todos fueron asesinados. El menor de edad fue herido por ciudadanos extranjeros. Y fíjate que al final la sensación de la ciudadanía en esto es impunidad, y en esto hay una responsabilidad fundamental del gobierno y del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué del gobierno? Ahora son las pensiones de gracia para quienes participaron en estos hechos graves y falsificaron los certificados médicos y vulneraron la fe pública quizás del propio del INH y todos los organismos que están encargados de revisar bien esto. Pero ninguna política antidelincuencia, nada de lo que hagamos nosotros en el Congreso puede revertir la legitimación de la violencia que ha hecho con estas decisiones el gobierno y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El INDH durante el estallido de violencia del 2019 lo que hacía era defender a personas que atacaban a carabineros, que se enfrentaban directamente con el fin de desestabilizar la democracia, y eso generó un daño muy importante en la confianza, en la fe, en la manera de enfrentar el problema de la delincuencia. Se legitimó la violencia como una forma de conseguir un objetivo político, y en ese momento el INDH fue cómplice directo de aquello. Quienes estaban en ese momento en la oposición también fueron cómplices, y así por eso hoy día acá hay de alguna manera una cronología que es muy evidente y que deja una huella muy importante. Bien. Que coincide con los meses de enero. Indultos primero y pensiones de gracia hoy día. O sea, no hay ninguna política antidelincuencia que pueda revertir la legitimación de la violencia. ¿Qué significa eso? Ya, o sea, bueno, ahí la UDI entonces presenta, ¿no es cierto?, una decisión de una nueva comisión investigadora después de este informe duro de la Contraloría. Y lo cambio de tema Van porque... a ir a la Fiscalía también nuestros diputados hoy día en la mañana. Claro, y además que el fiscal nacional ayer decía, no descartaba, ¿no es cierto?, que pudiera haber fraude de subvenciones o prevaricación administrativa, es decir, ahí hay una arista nueva que se abre. Sí, lo que pasa, Claudia, es que cuando estamos discutiendo, por ejemplo, de lo aberrante que puede ser una cuestión como comprar ositos de peluche o malversar caudales públicos en un municipio, que está bien, yo creo que y se tiene que hacer siempre la distinción entre lo que es mala gestión, mala administración de recursos públicos, pero sí, claro, si un alcalde administra mal los recursos públicos y está siendo investigado por situaciones como esa, acá estamos hablando de algo muchísimo más grave, porque además se entrega una señal pública en el mal uso de los recursos públicos. O sea, se entregan los recursos públicos de alguna manera en premio, o como lo que significa una pensión de gracia, a personas que no solamente no lo merecen, sino que cometían hechos de violencia y son delincuentes. Son personas que reciben ese premio. Sí, ¿cabe hacer ese empate, senador Macaya? No estoy hablando de un empate. Es que cuando usted plantea lo de la alcaldía, que imagino que es lo de Maipú por los peluches, y esto... No, lo de todos los alcaldes de Chile que están siendo hoy día personas que pueden tener situaciones de revisión de buen uso, mal uso de los recursos públicos. Y acá lo que necesitamos es que las autoridades públicas, el gobierno, los alcaldes, las personas que tienen gestión de recursos públicos y por cierto con la mayor responsabilidad que le cabe al gobierno, al presidente de la República, al Estado de Chile, a los que representan al gobierno desde el Estado de Chile, hagan buen uso de los recursos públicos. Y me parece aberrante que ese buen uso de los recursos públicos termine finalmente en pensiones de gracia entregadas a violentistas.
Yo creo que una señal de mal uso de recursos públicos. Y Lo entiendo. también Ya, en ese sentido. Sí. Hablamos esta mañana con el senador, el presidente de la UDI, Javier Macaya. Senador, otro tema que también fue discusión importantísima la semana pasada, el gobierno se jugaba el pellejo, sinceramente, si no se aprobaba la idea de legislar de la reforma previsional, que para muchos, ¿no es cierto?, podría ser como el gran legado que podría dejar el gobierno de Gabriel Boric. Lo que decía ayer en entrevista la ministra del Trabajo, Janet Jara, es que la reforma, en el fondo haciendo el punto de que habían cedido muchísimo, ¿no? Ella dice, la reforma dista mucho de lo que queríamos, el oficialismo, pero cedimos y ahora le toca a la oposición. ¿Qué es lo que viene usted, senador? Esto va a llegar a su escritorio en el Senado y se sabe que va a ser una discusión compleja, pero ¿cómo ve usted finalmente el punto de partida con el que plantea la ministra? Yo lo que recomiendo a la ministra es ojalá que puedan escuchar la opinión, la voz, la información que han entregado economistas, personas que tienen la evidencia técnica de cómo funcionan las pensiones en el mundo. Particularmente me encantó una columna que leí el día de ayer de un economista importante, de Oscar Landerreche, y en el fondo dejemos de vender la pomada. A ver, acá nosotros no vamos a ser cómplices de una reforma que no es para subir las pensiones, sino que para refundar un sistema y reemplazarlo por un elefante estatal que no va a funcionar, que se apropia justamente por parte del Estado, que ha demostrado súper bien cómo administra los recursos a propósito del caso fundaciones y a propósito del pago de pensiones de gracia. Se apropia de las cotizaciones de los trabajadores para meterlos a reparto y crear una nueva caja para el Estado. O sea, lo decía Landerreche en la columna, si se quiere mejorar las pensiones futuras, el ahorro individual tiene que aumentar sustancialmente, tenemos que preocuparnos del tema de las lagunas, de las subcotizaciones, se tiene que hacer un mayor esfuerzo fiscal también por parte del Estado para lo que significa el pilar solidario, la PGU, pero esa plata existe y no hay que buscarla cobrándole el impuesto a los trabajadores y de paso perjudicándole las pensiones futuras. El proyecto va a llegar al Senado sin sus principales claves, las más ideológicas, sin el 3.3, sin el administrador estatal, sin el inversor público, y yo sigo creyendo que hay una oportunidad de darle a Chile una reforma, pero en serio, sin consignas, sin vender la pomada. Y creo que en esto la oportunidad sigue existiendo. Y, a ver, lo voy a decir en términos de políticos. Probablemente va a ser un éxito para el presidente Boric si igual la cerramos con toda la cotización a la cuenta individual. Si somos capaces de reformular el sistema de pensiones para la entrada de nuevos actores con más competencia, si somos capaces de hacer de que no se genere comisiones cuando la rentabilidad es negativa, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas que sí se pueden hacer, que partiendo por aumentar la cotización, que hay un consenso respecto de que es fundamental hacerlo. Ya, pero para usted las líneas rojas serían dos. Uno, este 6%, ¿no? No dividirlo. Y ni un punto. Ni un punto. Y ese ni un punto es ni un punto, porque si uno parte negociando, o bueno, tomar parte en marzo, ¿no se abre a la posibilidad de que finalmente aquí la necesidad ciudadana requiere un acercamiento de lado y lado? Claudia, hagamos el aumento gradual. O sea, comencemos. Y cuando digo comencemos es empecemos a hacer los cambios, porque en el propio proyecto que nosotros rechazamos, el aumento de la cotización es gradual. Hagamos el aumento gradual y partamos por la cuenta individual. Nosotros creemos que se tiene que ir toda cuenta individual. Si la izquierda en el futuro llega a ser gobierno, bueno, hagan campaña por decir que quieren mandar 3 puntos más a reparto. Nosotros vamos a decirle a nuestros parlamentarios, haremos nuestro trabajo diciendo que esos 3 puntos adicionales se tienen que ir a la cuenta individual. No compartimos el principio de que tenga que ir un solo punto a un reparto malentendido, que es algo que se aleja de la evidencia técnica de cómo funcionan las pensiones en el mundo, y sobre todo, además de alejarse de la evidencia técnica, la gente no lo quiere, la gente se aleja de la opinión de los ciudadanos respecto del futuro, respecto del fruto del esfuerzo de su trabajo, y eso es parte de algo que, a diferencia de lo que pasa con muchas veces cuando discutimos políticas públicas, donde la evidencia técnica nos dice una cosa y la popularidad dice otra, acá la evidencia técnica, dicho por economistas de lado y lado, dice que el reparto y la capitalización individual, o sea, es la capitalización individual y el aumento del ahorro lo que hacia donde caminan los sistemas de pensión en el mundo. Sí. Y esto además es acompañado por la popularidad de la política pública. Sí, ayer en todo caso venía una encuesta de Pulso Ciudadano muy interesante, porque también giraba la discusión sobre la reforma y efectivamente, ¿no es cierto?, hay un 76,6 que dice que está de acuerdo, que se necesita una reforma al sistema previsional. Pero me llamó la atención un dato respecto al desempeño de las AFP, porque un 52,6% de los encuestados lo calificaba como malo o muy malo.
y un 34,6 lo evaluaba como regular y un 12,7. O sea, ese foco también probablemente va a estar sobre la discusión, ¿no? A ver, yo no tengo dudas de que al sistema se le pueden incorporar mejoras, reestructuraciones, no refundaciones. Yo creo que esa también es una línea roja, o sea, un poco la lógica de que se tiene de crear un elefante estatal, un ente público que administre y que pague pensiones, tiene que ver con, y para nosotros tiene que ver con no querer refundar un sistema, pero sí, por ejemplo, cuando las AFPs cobran comisiones, cuando las rentabilidades son negativas, por ejemplo, la entrada de nuevos actores, o sea, que sea un poco más flexible y que sea a riesgo, obviamente con los controles del regulador, pero a riesgo o a decisión del trabajador dónde se administran sus recursos. Si el trabajador quiere un ente más conservador, más riesgoso, si quiere incluso buscar alternativas fuera del país, es parte de lo que nosotros creemos, que se le pueden incorporar adiciones al sistema para que se permita una mayor competencia, si se quiere, en el Ya, pero sistema claro, pero no un rediseño de todo el sistema. no refundación del sistema. El tiempo vuela, senador Javier Macaya, y brevemente, porque me llamaba la atención la misma encuesta a la que le hago mención, Pulso Ciudadano mostraba a Evelyn Matei, que finalmente es la figura probablemente que tiene hoy día la UDI y la centro derecha, que se mantiene arriba, punteando las encuestas como una posible carta presidencial, pero bajó como 5,5 puntos, y el dato aquí es que Sebastián Piñera sube, es el que más subió 3,3 puntos. Digo, pensando en el mundo de la derecha, con una candidata bastante posicionada como Evelyn Matei, no digo la irrupción, pero sí, digamos, esta instalación que se empieza a generar, al menos en la ciudadanía respecto de Sebastián Piñera, aporta, complica el debate presidencial, ¿en qué punto deja la posición de los candidatos? Yo te voy a decir algo que tiene que ver con quizás habla del poco peso que tiene la política en general en la definición de los candidatos presidenciales, pero es una realidad. Los candidatos presidenciales no los eligen los partidos, y quien va posicionando en la encuesta en los primeros lugares de esos rankings es la ciudadanía. Queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, por ejemplo, una eventual posibilidad de que Sebastián Piñera aparezca primero en las encuestas, es la ciudadanía, y a mí me parece bien que se reconozca el trabajo de la persona que fue presidente y que además fue muy injustamente criticado en momentos duros de su gestión en el pasado. Él ha dicho que no quiere ser presidente, él ha dicho que quiere ser un buen expresidente, y eso me parece un buen discurso respecto además a la que es la mejor posicionada hoy día y que sigue siéndolo, y con distancia importante sobre en las encuestas, que Evelyn Matei. Falta mucho tiempo todavía para eso. La foto de 2 años antes, en las últimas 2 elecciones, no ha sido necesariamente la foto final. Claro, se borraron. Así que por lo mismo yo creo que lo que hay que hacer con ella es respaldarla y cuidarla en la buena gestión que está haciendo, súper cercana a la ciudadanía en la Municipalidad de Providencia. Nosotros vamos a estar en esa agenda con ella y nos gustaría mucho que fuese ella. Para eso, pero eso no depende solamente de la cuestión política tradicional. Es la ciudadanía, y para estar bien valorada la ciudadanía, ya va a tener que seguir haciendo su trabajo cercano a la gente en Providencia. Sí, pero hay un punto ahí, con esto cerramos, que he pensado mucho, que tiene que ver con el rol de las mujeres, factor político importante a la hora de las votaciones, como lo están haciendo los jóvenes también. Y es que la última, en todo el proceso del segundo referendo constitucional, lo decía el propio Sebastián Piñera, la derecha perdió pie y apoyo en ese mundo femenino, que se vio amenazada en sus derechos. Y la propia Evelyn Matei puso ahí, ¿no es cierto?, una cierta disyuntiva, apoyó, después lo revirtió a ese mundo. Cuando usted dice cuidemos a Evelyn Matei, probablemente ese mundo es el que van a tener que cuidar, ¿no?, el voto femenino. Yo estoy de acuerdo. O sea, estoy convencido de que sin discusiones que no han sido las adecuadas en los últimos procesos eleccionarios importantes, en el plebiscito, incluso en la última elección presidencial, los resultados de nuestro sector hubiesen sido mejores. Creo que se han cometido errores en esa mirada, y en eso Evelyn Matei tiene un discurso clarito, tiene una sintonía bien evidente con los temas de la mujer, de cómo se maneja el tema mujer, género en el siglo XXI. Así que me parece que es parte también de sus atributos electorales pensando en el 2025. Ya, no, pero eso lo decía al revés, que finalmente la posición que se había marcado había significado, por lo menos en los ojos de Sebastián Piñera, parte de la derrota.
Sí, por eso, pero no es al revés. Yo comparto que este año, en el plebiscito, o sea, 7, 8 puntos de diferencia que había en mujeres respecto a hombres se explican justamente por discusiones como el qué, el quién. Ya, por eso, pero entonces Evelyn Matei debería ser más pie en ese mundo. Volver Yo creo que Evelyn Matei lo hace permanentemente. O sea, de hecho, en esa materia en particular fue la que la tuvo con la signo de interrogación hasta casi el final respecto a qué posición tomaba. Fíjate, y es parte de los errores que ella también entiende que se cometieron en el proceso. Bien, senador, presidente de la UDI, Javier Macaya, muchísimas gracias por arrancar este lunes, cerrando enero, aquí en Primera Pauta. Que tengan un buen día. Terminando ya, mañana tenemos sesión en el Congreso, sí, hoy y mañana. Exactamente. Mañana ya termina como el comillas año legislativo para nosotros, para el receso de febrero. Para el receso. Que tengan un buen día. Sí. Muchas gracias. Vale, que tenga